Muy buenas noches. Aquí comienza otro programa más, Contrarreloj. Contrarreloj estamos todos porque realmente estamos viendo a ver, che, que llegue fin de mes ya, porque cobramos y ya prácticamente se licó todo nuestro dinero. Y estamos ahí como dando vuelta a la pelota y no sabemos qué hacer. Giramos y giramos y giramos y estamos en el mismo lugar y no podemos tomar la inercia de fuerza para poder despegar de toda esta penuria que nos está absorbiendo esta situación que nos está ahogando prácticamente a muchos chaqueños y argentinos, obviamente. Pero yo no entiendo mucho de esos temas porque realmente yo también soy un asalariado más igual que todos ustedes y, y realmente vamos a hablar con la persona que realmente está en el tema, qué efecto causa eh, este, esta situación que estamos viviendo y vamos a hablar sobre la sociedad y sus angustias, che. Qué lindo título. Sinceramente me impactó cuando me pasaron para que lo diga. Me encantó el título porque es la realidad de lo que se está viviendo en el país, che. Pero estamos en Resistencia, vamos a hablar sobre este tema con Emanuel Alvaredo. Él es psicólogo social, acompañante terapéutico y disertante psicosocial, che. Para aquellos que quieran escuchar una charla, y más los jóvenes, que le va a venir muy bien. Y bueno, mientras ustedes lo van siguiendo ahora en el desarrollo de estos 50 minutos que lo vamos a tener con nosotros y lo vamos a aprovechar a full, che, para que nos cuenten y que nos haga ver la realidad de lo que está pasando desde el punto de vista profesional que está teniendo Emanuel. Así que dicho esto, le damos la muy buena noche a Emanuel Álvarez. Buenas noches, Emanuel. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo anda don Escobar? ¿Bien, bien? Bueno, realmente contento porque este, Sí. hay preocupación por lo menos del Estado de tratar de corregir lo que se ha destruido durante mucho tiempo. Por lo menos hay intención. Ahora de que sea más de lo mismo, sea igual o sea peor, no sé, vamos a esperar, recién esto comienza y obviamente que tenemos un tiempo muy largo para decidir. Usted, es mi primer visita a tu consultorio, por decir. Sí, no, bueno. Sí, lo mío más que nada lo apuntado a lo social, ¿no es cierto? La Sí. psicología social, estudiamos los fenómenos comunitarios, relacionales y sus causas, básicamente, ¿no? Pero sí, es verdad, yo creo que hay un término que vos usaste, hoy que te escuché, que dijiste hay mucha penuria, digamos, y sí, se siente socialmente un desgaste discursivo que tiene que ver también con lo político, Ajá. ¿sí? El discurso político va a generar un agotamiento importante de alguna manera y eso genera también como yo llamo disociación cognitiva, digamos. Son Ah, mira. dos creencias básicamente que yo sostengo, pero que Ajá. están en permanente contradicción. No sé qué hacer. Eso Mira es lo que vos. sucede básicamente y puesto esto en una sociedad. Pero también tenemos que saber que toda cultura, porque estamos atravesados por una cultura, Sí. toda cultura tiene su propio padecimiento. Eso es así, esto lo decía Freud ya en sus estudios. Toda cultura tiene su propio padecimiento y la cultura es todo aquello básicamente que le da una idea o una forma simbólica a cómo me representa una comunidad o una sociedad. Y Ajá. yo creo que hoy básicamente tenemos diversas culturas y esto también ha generado eh, un traspié, ha generado también muchas complicaciones. Hablo de diferentes culturas que han aparecido también, que no han estado por mucho tiempo, pero han aparecido, como por ejemplo estos derechos también que reclama la mujer, que está perfecto, muy bien. Ujú. Otras culturas también que han aparecido, que tienen que ver con los estudiantes, con la mujer, con muchas cosas que han aparecido y que eso también genera básicamente una complejidad de muchas cosas donde, bueno, esto se va agrandando cada vez más y todos tenemos que convivir con nuevas ideas y nuevas fronteras, básicamente. Esto genera, obviamente, muchas perturbaciones, básicamente sociales, más que nada, ¿no? O Sí. sea, la mayoría de la sociedad se tiene que adaptar, digamos, a lo que no está acostumbrado. Claro, sí, exactamente. Mirá, eh, las especies básicamente, como por ejemplo los animales que nosotros conocemos, Evolucionan. claro, pero al mismo tiempo también las especies, eh, para, para adaptarse a un lugar, eso le Ajá. da la supervivencia básicamente, ¿no? Los animales mueren básicamente cuando no se adaptan a ese estilo de supervivencia o a ese ámbito, a ese lugar. Ajá. El ser humano es el único que muere por conflictos internos. Mirá Eso es vos. otra cosa, digamos, ¿sí? Y los Wow. conflictos internos están relacionados también, obviamente,
porque estamos atravesados por un mundo social, institucional, cultural y también, ¿por qué no?, individual, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas generan una gran perturbación y también, ¿por qué no mencionar también la crisis y el cuadro político, cómo se ve hoy? Ajá. Lo discursivo, de los cambios que se generan. Eso también, los cambios existenciales generan cambios de pensamientos, ¿sí? Por eso lo que hace un tiempo atrás una persona pensaba una cosa y hoy está pensando, está a favor básicamente de muchas cosas que suceden hoy. Ahora, cuando decís el cambio, eh, puede tener mucha incidencia este cambio que se produjo cuando tuvimos la pandemia, Emanuel? Sí, por supuesto. La pandemia sí fue un gran cambio en lo social, en todo, en cuanto a lo familiar y también hubo como una asimilación o un acercamiento como nunca antes al abandono, a la angustia, ¿sí? Hubo un acercamiento como nunca antes se había visto. Han sucedido en otros años o en otros tiempos pasados, han Ajá. sucedido también otros tipos de pandemia, ¿te acordás que han surgido también como tenía que ver con otras gripes que han sucedido? Pero Sí. la pandemia lo que ha hecho básicamente es ponernos un poco más, acercarnos un poco más a ese miedo angustiante. Ajá. Y ese miedo angustiante estaba relacionado con el miedo a la muerte. Claro, el miedo a morir, El miedo a la muerte exactamente. es algo que uno le huye, no es agradable hablar de esto, pero los dos temas más interesantes para la humanidad siempre van a ser la sexualidad y la muerte. Ajá. ¿Sí? Cuando hablo de sexualidad hablo básicamente de una pulsión que yo pongo y que me pone en movimiento. No solamente Exacto. hablo del deseo sexual, estoy hablando en Exacto. todo, digamos. Y el tema de la muerte porque es una finitud que todavía no tengo una comprensión exacta. Entonces hay mucho de misterio en estas cosas. Pero sí, volviendo a este tema, esto cambió también como la política que generó un cambio rotundo y radical. Cuando yo hablo de lo radical hablo de que no hay grises. Exacto. Se hace así, de este lado, se toma este camino. Eh, o se marca una diferencia distinta a lo que estaba, digamos. Y Ajá. eso por supuesto que genera muchísima desazón para muchos que están en contra y para muchos que están a favor, genera otra cosa, pero también esos que están a favor de alguna manera encuentran o se sienten identificados para mínimamente acallar un poco la voz de la angustia, no tanto porque le interesa. O- Y Cuando vos hablas sí, de angustia, disculpa Manuel, sí, cuando vos hablas de angustia, pues estamos hablando de pandemia, ¿se despierta la angustia a través del miedo? sí, la angustia justamente es primo hermana del miedo, digamos. Ahí está. Imagínate, yo salgo a las 3 de la mañana al kiosco de la esquina y Sí, escucho un ruido atrás que alguien también viene caminando. exacto. Ese vacío que yo siento mientras esa persona nunca se termina de acercar o no sé quién es, eso es la angustia, es un vacío. Es un Perfecto. vacío que permanece básicamente y no sé qué, me despierta un grado de inseguridad. Cuando yo llego al kiosco y la persona se acerca, ya pasa la angustia, ya se Ajá. convierte en un conocimiento, digamos, ¿no? Pero la Mirá vos. angustia es ese vacío que nos recorre a todos. La angustia es algo que a todos nos recorre, todos tenemos la angustia básicamente. El ser humano está atravesado fuertemente por la angustia. Eh, pero sí, hoy socialmente yo creo que si tuviera que definir a la sociedad, yo diría que la sociedad hoy tiene una fuerte incertidumbre y un fuerte desamparo, siente un fuerte desamparo. Cuando yo hablo de la incertidumbre, hablo que la incertidumbre está más asociada a lo desconocido. Ajá. Justamente la palabra viene de ahí, Y incertidumbre viene de algo incierto. cuando estamos cerca del desconocido, estamos cerca de un ataque de pánico, entonces. Claro, también, bueno, ataque de pánico, esto seguramente lo más clínico lo pueden tener muy bien, pero justamente ataque de pánico viene de ahí porque es un ataque. Ajá. Imagínate, estamos acá nosotros hablando y rompen esta puerta y Exacto. nosotros entramos en desesperación. Eso es Exacto. el ataque. Antes se llamaba en otros tiempos ansiedad aguda. Mirá Después vos. en otros tiempos se puso ataque de pánico porque aparece de manera inminente. Volviendo al tema, hay como una fuerte incertidumbre, digamos, a lo desconocido, a lo incierto, a lo Ajá. personal, a lo Sí. familiar y a los proyectos. Y al desamparo yo lo hablo más al miedo al abandono, o al abandono también, porque no. No solamente al miedo a que alguien me abandone, sino a ya estar básicamente yo en el abandono, digamos, ¿no? Al abandono de las expectativas, de los proyectos, de muchas cosas que me han alejado de la participación social que yo tenía antes, Y ¿sí? cuando hablamos de abandono y Sí, alejamiento de la participación social, estamos hablando de dos patas, ¿no es cierto?, de la sí. sociedad, del joven y del adulto mayor. Exacto, claro, exactamente. Tener una participación social, ya sea trabajando, ya sea participando en una tarea comunitaria o lo que sea, eso a la persona le da identidad.
Ajá, Y la identidad básicamente no es el número de documento, la identidad básicamente es diferenciarme de todo lo que yo no soy, tal o cual. diferenciarme de todo aquello que no soy. La persona no está perdida, eso es la identidad. Caso contrario, el dolor más profundo que una persona puede tener, eh, nombrando también obviamente lo que podría ser una pérdida de un hijo y una desilusión, que son pérdidas dolorosas, no tener identidad básicamente es estar perdido, sentirse perdido. Por ejemplo, una persona que ha entrado en adicción es una persona que no tiene identidad. Y lo Ajá, primero que quiere recuperar para salir de ese lugar es la identidad. La identidad siempre está en juego. mira vos. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Pero sí, hay el tema de la juventud, bueno, la juventud hoy en día tiene una herramienta muy a mano que lo ha, básicamente como que lo está atrapando o lo está seduciendo, que tiene que ver con el nuevo escenario social virtual, digamos, ¿no? Ajá. Lo que tiene que ver O con... sea, se acercan ahí y es la manera de contenerlo, digamos. Sí, también, ojo que también puede ser el Pero ocio. no es un arma peligrosa la Sí, tecnología si no lo sabe usar. sí, mal usada sí puede ser una bala que termine conmigo mismo. Por supuesto que sí. Hoy está todo al alcance. Hay mucha, yo diría que también hay mucha, así como hay mucha riqueza en el mundo virtual, también hay mucha basura. Claro, se ¿Sí? consumen muchas cosas en el TikTok, en distintas Totalmente. redes sociales que Sí, hay. sí, totalmente, totalmente. Se consume demasiado. Esa parte de la juventud, sí, el sector etario básicamente también tiene sus pros y sus contras en lo que es el mundo virtual. Tiene que readaptarse nuevamente a una vida que no, a una vida básicamente que le es distinta a la que era. ¿Sí? El nuevo marco tecnológico también ellos quieren involucrarse. Vos escuchás que por ahí los adultos dicen, bueno, pero yo no entiendo mucho. La mayoría de las cosas hoy se hacen todo por la tecnología, ya sea tarjeta, ya sea mundo virtual para pedir un turno. Ellos también tienen sus pros y sus contras y tienen que Ajá. involucrarse nuevamente y aprender esto. Eso también genera básicamente como una angustia Mirá en vos. cada uno. Y hoy un Sí, adulto, hoy un adolescente ya es a partir de los 12 años. claro, sí, Porque también se exacto. adelantó la madurez del ser humano, porque no solo creció la longevidad, sino que se adelantó la madurez, porque estamos hablando hoy de responsabilidades muy fuertes, que eso está llevando a los gobiernos a tratar de cambiar las leyes penales con respecto a la baja imputabilidad, porque Claro. hoy ya un chico de 12 13 años ya piensa por sí mismo acciones y realiza acciones y realmente a conciencia lo que está haciendo. Claro, totalmente. Es verdad esto que sí. También creo que era así con el tema de la votación del padrón, Claro, ¿no a es los cierto? 16 A los años. 16. Me Sí, habían sí. preguntado a mí una vez si yo estaba de acuerdo con eso. La verdad que no es muy relativo, pero después de una persona después de los 8 años tiene una concepción clara de lo que es la realidad. Mirá Después de los vos, 8 años, ¿eh? 8 años. Después de Ajá. los 8 años la persona sabe autoengañar y engañar. Ah, mirá vos. Sabe que es una herramienta que le favorece. Wow. Entonces, después de los 8 años, luego aparece ya un prejuicio mucho más claro. Ajá. Tiene una concepción mucho más clara también hasta de lo que es una pérdida, una desilusión o lo que sería la muerte. ¿Sí? Viste que por ahí hay chicos que tienen 4 o 5 años y uno no sabe cómo decirle que su papá no está o que su tío o Tal su abuelo cual. no está. Tal cual. Después de los 8 años se dan cuenta, básicamente, van teniendo una cierta cuota de noción de lo Sí. que significa básicamente esa ausencia, ¿sí? Eh, quiero decir que no hay que estar explicándoles con manzana básicamente lo que ha sucedido. Obviamente que la infancia tiene su etapa de alguna manera. Esto seguramente alguna profesional lo explicará mucho mejor que yo, pero yo creo que sí. Yo creo que hoy la adolescencia para mí ya arranca a partir, sí, siempre arrancó, pero después de los 13 años podemos decir que ya entra en un mundo donde va buscando su propia exploración, su propio marco de identidad. Obviamente que la adolescencia es justamente donde viene la palabra, adolecer, porque básicamente hay una reconciliación o hay una búsqueda básicamente Ajá. de la persona, ¿sí? La palabra persona justamente viene, que significa detrás de la máscara. Es básicamente lo verdadero, es básicamente la esencia. Eso es persona, digamos, ¿no? Ajá. Cosa contrario, lo que sería antes de la persona, lo que se reviste básicamente la persona, o lo que dice mostrar, vendría a ser la personalidad o la hipocresía. Ah, Eso sí es mira la vos. máscara, digamos, ¿no? Claro, entonces la persona muchas veces no coincide, muchas veces si realmente encontrarse con uno mismo y trabajar como uno es, o realmente eh, revestirse con algo que no es para encajar en un grupo o para tratar básicamente de calmar lo que ha pasado con él. O sea, me da a entender que existe el otro yo, entonces. Claro, sí, bueno, eso es básicamente en Uno psicología, se sí. cree tal cosa y lo adopta para después ser la persona común que es.
O sea, Claro, para integrarse trata de involucrar una personalidad que no es la de él. eso pasa, por supuesto que sí. Mirá Bueno, vos. nosotros tenemos básicamente que lo que describía, ¿no es cierto?, Freud, que decía el inconsciente, Ajá, el super yo y el yo, ¿no es cierto? Que ajá, básicamente el super yo es el abogado del ello, es el abogado del inconsciente. Es el que ajá. dice, tener cuidado con esto, vení para El acá, te responsable, avanza. digamos. Es el abogado y muchas veces ese abogado termina justificando lo que yo hice mal. A la pucha. Es así, complicado. El yo básicamente es el presente, es el ahora. Básicamente es lo que yo soy ahora, es la persona, vamos a decir, sí, es Ajá. lo que yo soy. Pero es verdad, hay mucha gente que viste básicamente su personalidad porque no le alcanza justamente su personalidad, porque está buscando básicamente la mirada, está buscando el reconocimiento. Y eso básicamente hace de que la persona se distorsione de por sí sola, digamos, ¿no? Entonces, el ser humano básicamente tiene sed, decía un escritor, de tres cosas: sed de poder, Sí, sed de bienes materiales sí. y sed de reconocimiento. Son tres cosas que al ser humano le dan placer, básicamente. Ajá. Sed de poder, que tiene que ver con, por ejemplo, algún objetivo de liderar, algún cargo que yo quiera tomar, eso a mí me da satisfacción. Sed de bienes materiales, que tiene que ver básicamente con tener, Ajá. con los recursos materiales que a mí me pueden llegar a satisfacer. Y después lo otro básicamente tiene que ver con el reconocimiento, sed de ser reconocido básicamente, sed de honores, Ajá. ¿sí? Eso le satisface a la persona. No está mal No, si está bien usado. pero adoptan esa identidad para poder alumbrar, digamos, Claro, entre todos, ser distinto de los demás. claro. Freud decía, nadie resiste a un elogio. O sea, todos Exacto. queremos ser elogiados, todos queremos ser reconocidos, digamos. El No tema es está mal. cuando perdés toda esa estructura, ¿qué te pasa? Claro, totalmente. Todo empieza por conocerme. Si yo no me conozco, básicamente va a habitar otra cosa en mí. Y esa cosa es lo que crece, digamos, ¿no? Y ahí es donde entra en decadencia y cae la parte de Claro, angustia. totalmente. Nosotros somos desconocidos para nosotros mismos, Ah, mirá vos. todo el tiempo. Por eso es lo que voy a decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo medio que por ahí suele suceder, Sí, pero para que se entienda. Eh, Supongamos que vos hablas con tu vecino de enfrente y vos lo sí, conocés hace más de 20 años, tu vecino. sí. Y de pronto vos te enterás que tu vecino, por ejemplo, vamos a poner un hecho que sucede, mató a su señora. Ah, mirá Y vos vos. decís, pero si yo hace 20 años que lo conozco, íbamos a la escuela juntos, tomábamos mate juntos, íbamos a pescar juntos, ¿y por qué Sí. hizo eso? Bueno, eso habita en todos. Ajá. Esa animalidad dormida habita en todos, esa Ah, mirá pulsión vos. habita en todos, digamos, ¿sí? Y somos desconocidos para nosotros mismos porque nos vivimos contradiciendo todo el tiempo. ¿Y se sabe cuál es el detonante? Hay dos pulsiones básicamente que a nosotros nos habita. Pulsión, o sea, el ser humano es el único que tiene pulsión, no tenemos, nosotros no nos manejamos por instinto, digamos. Eso sí, Ajá. los animales lo hacen. Eh, Nosotros tenemos dos pulsiones, pulsión de vida y pulsión de muerte. ajá. Lo que es pulsión de vida está relacionado al proyecto, está relacionado básicamente a lo que me moviliza, a los deseos, que me movilizan y me empujan hacia adelante, Ajá. lo que me da vitalidad. La pulsión de muerte tiene que ver con lo autodestructivo, ¿sí? El ser humano es autodestructivo y le gusta refugiarse en el dolor. O Por sea, eso, al perder, el tipo acciona contra la otra persona. Eso es los casos de violencia de género que se está dando. sí, para otro y también para conmigo mismo, ¿sí? Cuando yo hablo de pulsión de muerte, hablo, por ejemplo, lo que puede llegar a suceder con la adicción. Es una manera Ajá. de autodestrucción, digamos. Mirá Es una vos. manera de autolesionarme también, a mí mismo, digamos, ¿sí? Wow. Pero es muy multicausal, no hay que... El tema de la adicción es multicausal. Yo nombro la adicción porque es lo más a mano que está, digamos, ¿no? Exacto. El tema de la depresión también es multicausal. Puede suceder por muchos factores la depresión. Eh, pero no es que solamente sucede por una sola cosa. Eh, Nosotros cuando nacemos ya venimos con algo que se llama protodepresión, Ajá. que es básicamente todas las etapas depresivas que transita la persona hasta la muerte, digamos. No es que la depresión tiene un nombre malo, pero es ¿Y un cómo lo cuadro vamos clínico. descubriendo, Emanuel? La depresión, Eh, la de- ¿cómo, cómo, cómo yo sé que soy una persona depresiva. depresiva? Yo creo que básicamente una persona depresiva, justamente la palabra lo viene de ahí, ¿no? Decaer con presión. Así me gustó una vez un psiquiatra como lo definió la depresión. Ajá. La depresión es un cuadro clínico y es una enfermedad, por supuesto. Es una Sí. enfermedad de la voluntad, Ajá. básicamente, y del estado de ánimo. Derriba absolutamente y completamente el estado de ánimo. Eh, pero básicamente para darme cuenta si soy una persona depresiva puede ser por muchas causas. Puede Eh, ser también por lo que me ocasiona el trabajo, puede ser ajá. también por lo que me ocasiona algún entorno donde yo no la estoy pasando muy bien, puede ser un problema familiar.
Depresivo yo creo que no es lo mismo que estar en depresión. Hay muchos tipos de depresión. Hoy lo conocemos por Sí. estrés. El estrés básicamente tiene que ver para mí, el estrés, lo definió así básicamente un escritor, el estrés básicamente vendría a ser el exceso de presente. Ah, mira vos. La depresión es exceso de pasado Ajá. y la ansiedad es exceso de futuro. Wow. Mira hacia adelante. Wow. Los tres están parados en ese orden, digamos, ¿sí? Después Ajá. se puede hablar de Pero el las combo causas. es explosivo. Sí, ninguno de los tres hace bien en su exceso. Ajá. Si el estrés llevado a un exceso, por supuesto que puede llegar a gatillar algún tipo de patología que estaba dormida o puede gatillar algún tipo de enfermedad. Esto lo Wow. pueden saber muy bien los psiquiatras o los médicos clínicos también. Ajá. Pero hay que tratar básicamente de evaluar estas cosas básicamente en el tema del estrés. Qué cosas controlo y qué cosas no puedo. Una cosa es lo que no puedo, otra cosa es básicamente lo que no puedo sostener yo mismo, digamos, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué lleva? Porque me gusta el tema de consumo problemático porque es un tema que nadie lo quiere tocar, pero es un tema real, un tema que estamos viviendo y conviviendo. Casos, tenemos historias de vida y historias reales de ahora. Tenemos el caso Rosario, tenemos muchas otras. Nosotros mismos acá en Chaco, bastantes búnkeres se está descubriendo, bastantes chicos de delivery, de tema de drogas se está Sí, viendo. sí, sí. Es como que se despertó algo en la sociedad que todo el mundo lo está asociando de que la realidad existe. Claro, exacto. ¿Qué le decimos a un joven para que no caiga en esa etapa porque yo creo que se me hace, corregime por favor, vos que sos manejar el tema, se me hace que es por aventura, el desconocimiento de esa sustancia para poder conocerla, voy a probar a ver qué reacción tengo, y entra y a veces entra en el estado de adicto, digo yo, no sé. Claro. Sí, bueno, el tema de la adicción es un tema sumamente complicado Ajá, para la persona que lo padece y también para la familia. sí, Los sí, padres sufren demasiado cuando se enteran básicamente ya de entrada que el hijo está en problemática de consumo. ajá, La palabra adicción justamente viene de sin palabra o ano dicho, de ahí viene adicto, viene de ano dicho. ajá. Como no puedo poner en palabras lo que me pasa, lo pongo en acting, lo actúo, Ah, mirá vos. trastorno la conducta de alguna manera así, por Ajá, un objeto que me satisface. El objeto básicamente tiene que ver con el estupefaciente, o tiene exacto. que ver con todo aquello que genera algún tipo de ¿Y si perturbación. sale, Manuel? Se sale básicamente con la puesta en voluntad, no es mágico. Ajá, La voluntad básicamente antecede a tres cosas, porque yo hablo de voluntad. sí, Porque mucha gente dice, no, dale que vos podés salir. No, no es mágico. Tiene que haber sí o sí la ayuda de los profesionales, ajá. la evaluación de los psiquiatras, de los psicólogos clínicos Un acompañante terapéutico que... y lo más importante, que la persona que padece la adicción quiera. Eso es lo más importante, con ayuda, digamos, ¿sí? No es mágico, ¿eh? Iba a explicar lo que significa la voluntad. Viste que hay Sí, gente que te dice, bueno, dale, poné voluntad que vos podés. A exacto. veces no se puede. ¿Por Tal- qué? La voluntad precede a tres cosas: a lo Ah, físico, a lo psicológico y a lo moral. ah, mirá A lo vos. físico, porque la verdad que estoy mal, no estoy comiendo, no tengo ganas de levantarme, estoy cansado, no tengo ganas, etcétera, etcétera. A lo psicológico, básicamente, porque sé que básicamente la decisión la tomo yo y eso me perturba. Ajá, A mí me hace mal, básicamente. Tengo que tomar la decisión. Ahí está el juicio. ¿Sí? ajá. Y a lo moral, básicamente, porque sé que tiene un fuerte impacto en lo moral y como tiene un fuerte impacto en lo moral, me visita el dolor. Exacto. ¿Se entiende? Entonces, son tres cosas. No es fácil decirle a una persona que deje el consumo. Yo creo que tiene que ser evaluado por el profesional. Y lo vuelvo a repetir, el profesional tiene una fuerte influencia básicamente sobre el paciente, básicamente, para por lo menos, como yo digo, divorciarse del objeto que le está haciendo mal. Porque al fin y al cabo ese objeto, tanto como la marihuana, como otros estupefacientes más, eh, no genera ningún tipo de beneficio para la conducta humana, digamos. Genera básicamente una complicación en la conducta, todo lo contrario. Después ya si un médico clínico o algún profesional más especializado dice que hay algún beneficio en eso, eso es un tema que queda totalmente exento, digamos, de la sociedad. Tiene que ser muy, pero muy estudiado y muy bajo una mirada clínica del Ajá. profesional. Pero sí, la adicción es compleja y te vuelvo a repetir, sí se sale de la adicción, pero con esto que yo te nombraba, que la persona quiera, ¿sí? Eso es. No hay que confundir la adicción con el vicio, Ajá. ¿sí? Una cosa Perfecto. es la adicción, otra cosa es el vicio. La adicción básicamente ¿cómo yo me doy cuenta que estoy en una adicción? Sí.
Cuando aquello que tanto hago, cuando no lo hago me pone mal. Como el uso del celular, por ejemplo. Exactamente. Funciona algo así, pero es un poco más agresivo el tema de la adicción. Ya la persona no solamente se autolesiona, grita, rompe cosas en su casa, sino que también ya empieza a empeñar objetos de su Wow. propia casa. Empieza a vender objetos, la televisor. Para conseguir. Claro, de pronto vos te levantás y esto le pasa mucho a los padres. Sí. Hay cosas o artículos que empiezan a desaparecer de la Tal cual. casa. Son síntomas que hay que prestar Claro, atención, entonces. ahí básicamente, ¿por qué? Porque la adicción está muy relacionada con la necesidad. Y la necesidad me pone del lado del dolor. La elección me pone del lado de la responsabilidad, que es otra cosa, ¿sí? El vicio está relacionado por un mal hábito, ¿sí? Yo puedo estar mucho tiempo con el celular, pero no me pone mal si yo me desprendo del celular por 1 hora o 2 horas. Claro. No me pone mal, me pondré ansioso, pero no me va a perturbar la conducta. Lo otro sí es patológico ya. Lo otro es una patología, la adicción es una enfermedad, no Mirá aclaré vos. esto, digamos. La depresión y la adicción, los dos como cuadro clínico, son una enfermedad. En psicología la palabra enfermedad significa falta de equilibrio, Ah, mirá vos. una fuerte inclinación hacia algo. Eso Wow. significa enfermedad. No estoy hablando básicamente de enfermedad clínica como los médicos que dicen Claro. como una enfermedad orgánica, ¿no? Exacto. Como el cáncer. Ellos seguramente lo van a hablar con lujo de detalle. Pero se puede salir de la adicción y yo creo que cuando una persona quiere salir de la adicción tiene que atravesar una etapa que ahí es donde se pone la voluntad, ¿no es cierto? Que yo Exacto. nombraba. Que es la etapa de la abstinencia. Exacto. Generalmente dura 90 días, Ah, un mirá poco vos. más de 3 meses. Ajá. Pero que la persona esté divorciada completamente del objeto que generalmente estaba generando la perturbación en su modo de vida. Porque la adicción perturba el modo de vivir, Qué bárbaro. perturba la vida familiar y obviamente que perturba la vida de quien lo está padeciendo. Pero al salir necesita también ser controlado para no volver a caer. Sí, sí, por supuesto. En la internación justamente que se genera, hay etapas de la internación, hay etapas. Se van transitando etapas y esto el grupo de psiquiatras, el grupo de psicólogos clínicos van evaluando todas estas cosas. Perfecto. La internación básicamente hace que la persona simplemente se divorcie o renuncie de eso que ha sucedido. Pero cuando sale básicamente de esa internación, que generalmente las internaciones severas duran 2 años, si no me equivoco. 2 años internados sin el objeto, Exacto. con salidas transitorias. Mirá vos. ¿sí? Fíjense lo fuerte que es para que se pronuncie salidas transitorias. Estamos Claro. hablando como si fuera de un preso. Exacto, ¿no? pero también hay que tener en cuenta que en una salida transitoria, como el adicto conoce todos los pericuetos donde Exacto. conseguir, hay que controlarlo, porque si lo deja suelto va a buscarla, Sí, porque no va a poder aguantar esa gana de seguir avanzando en su la patología. adicción no es algo que se cura. Es algo que generalmente, yo lo diría, Ajá. es algo que yo supero. Es como dejar de Sí, fumar. exactamente, pero está latente, está ahí. De aquel tipo Sí. que te venga y te diga, che, tomás, te convido. Y Totalmente. depende de tu voluntad de agarrar o no el Exactamente. cigarrillo. Fíjate cómo pronunciamos la palabra voluntad. Y las Exacto. 3 cosas que la preceden, lo moral, Tal lo cual. psicológico y lo físico. Tal cual. Viste que hay personas que por ahí dicen, no, yo no quiero ir ahí porque el pucho me hace mal porque yo fumaba. Exacto, tal cual. El tipo está poniendo voluntad. Exacto. ¿No es cierto? Está Entonces, valorando su vida. Exactamente, y la voluntad está muy asociada con la renuncia, si se puede. Sí. Siendo la hora 20:30 minutos en nuestros estudios, la temperatura 34 grados, 60% la humedad. Y vamos a arrancar al revés, che. Empezamos presentando todas estas historias y estos conceptos que tiene Emanuel, como psicólogo social que es. Pero ahora vamos a una pregunta que tendríamos que haber hecho al inicio del tema, de la conversación. Pero bueno, en la vorágine del tiempo y esa curiosidad que uno tiene por conocer cada vez cosas más, y más viniendo de una juventud como la que tiene Manuel, le vamos a preguntar a Manuel para que le cuente la sociedad y que nos defina cuál es la función del psicólogo social y qué es el acompañante terapéutico, Perfecto. que nos defina él qué es. Perfecto. El psicólogo social es básicamente un agente de cambio. Interviene básicamente en todo ámbito de carácter público, de carácter privado, pero de manera colectiva también, obviamente. Interviene básicamente o estudia o investiga cómo la persona piensa, siente y hace alrededor con otras personas. Ajá. Va analizando y estudiando. Hay una definición que me gusta mucho de la psicología social y que yo la he adoptado. El psicólogo social es alguien que nos enseña a leer los misterios de las relaciones humanas. Ah, mirá vos. Sí, por eso es social. Freud decía que toda psicología es social. No hay nada que venga del otro que no sea una resultante de la interacción. Todos nosotros estamos atravesados por otros, por alguien.
por nuestra historia, por papá, por mamá, por hermanos, por parientes, etcétera, etcétera. Hay una historia que me atraviesa y es inevitable. Y esa historia lo hace social. Entonces, el psicólogo social es eso, es alguien que nos enseña básicamente a leer o estudia los misterios de los grupos o las relaciones humanas. ¿Sí? El acompañante terapéutico es un brazo de la salud mental, es un brazo auxiliar de la salud mental. Ayuda al paciente que padece algún tipo de trastorno, algún tipo de adicción, a la persona que está en depresión o que tenga cualquier tipo de cuadro clínico. Muchas veces nosotros lo que hacemos se llama acompañamiento porque nosotros acompañamos con elementos terapéuticos, ¿sí? Ayudamos a que la persona pueda atravesar su crisis, sus ansiedades, sus conflictos internos y que los pueda de alguna manera, en algunos casos, superar o en otros casos, poder buscar un equilibrio normal con el acompañado al lado, con el profesional al lado. Cuando hablamos de acompañamiento estamos hablando de conversar, de charlar, de explicar el concepto del que está bien y el que está mal. Exactamente, sí, también. Muchas veces no es interpretativo, pero muchas veces sí. Si la persona requiere charla, nosotros lo que hacemos es como guiarlos a ello. En otros tiempos el acompañante terapéutico se llamaba amigo calificado. Después se volvió una profesión. El acompañante terapéutico está entrenado justamente para la contención, está entrenado justamente para ayudar al otro a que pueda reordenar aquellas cosas que en su vida se han perdido. ¿Sí? En este caso, el acompañante terapéutico hace eso. Es un profesional que ayuda a poner de pie lo que se ha derrumbado en la vida del otro. ¿Sí? Pero la fuerza la tiene que hacer el paciente. El acompañante evalúa. Ahora, como psicólogo social, te pregunto algo que yo siempre tuve una espina dando vueltas. Sí. Somos seres humanos y venimos de descendencia, obviamente que uno dice una cosa, otro dice otra, pero ¿estamos acostumbrados a vivir en manada, por decir así? La psicología... ¿Dependemos de un líder, digamos, para poder convivir? Buscamos generalmente siempre buscamos un líder. Sí, siempre el ser humano siempre busca. O sea, el alumno al docente, claro, el hijo al padre, y las personas al gobernante, por decir. Sí. Siempre el ser humano busca como una mirada sublime. ¿Somos dependientes de alguien? ¿De la imagen de alguien, digamos? Sí, nos identificamos también a través de ese otro, digamos. Como una religión, todos cristianos, católicos. Sí, bueno, el tema de la religión sí es así. Más del 80% de personas en el mundo buscan un padre en la religión. Es decir, al buscar un padre en la religión, estoy buscando no quedar yo desamparado, para buscar una significancia después de mi existencia, digamos. No quiero que esto quede acá nomás. Eso es lo que hace la persona cuando se aferra a la religión. No solamente hablo de llenar un vacío, porque son palabras muy fáciles, pero hay mucho más ahí. Y esto que vos me nombrás, buscar una figura que yo llamaría, Freud llamaba psicología de las masas. Nosotros tenemos un modo de identificación hacia el otro de 4 factores. Yo veo al otro como un auxilio, veo al otro básicamente como modelo, veo al otro como rival y lo veo como objeto. Mira. ¿Sí? Como modelo porque yo me comparo y busco eso. Como rival porque también genera rivalidades, por ejemplo en la política, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablo de rivalidades hablo de que hay cosas en el otro que a mí me perturban o no quiero verlas. Hablamos, por ejemplo, esto se ve en Boca y River, ¿cierto? En estas cosas. Claro. Cuando hablamos como objeto hablamos de una utilización simplemente que yo hago. Una utilización, pero no necesariamente puede llegar a haber afecto hacia la otra persona. Esos son los 4 tipos de factores, como modelo, como objeto, como auxilio y como rival. Son 4 tipos de factores que yo básicamente veo hacia el otro o me identifico con un otro. Siempre sucede en psicología de las masas, está bien explicado esto lo que decía Freud. Pero buscamos una figura sublime y obviamente que esa figura sublime equipara básicamente muchas cosas que yo pretendo, ¿sí? Como también acallar un poco las angustias. En el tema de la religión se busca por medio de un padre o de un guía, o del pastor en este caso, ¿no? Tal cual. En el tema de la religión es distinto porque se habla básicamente que nosotros somos ovejas y hay un pastor. Exacto. ¿Sí? Por eso lo que se hace un poco más fuerte de alguna manera. Ahora, ¿somos competitivos? ¿Competitivos? ¿Por naturaleza? Sí. Pero se da mucho en la sociedad donde a veces trasciende esas barreras de competitividad, cuando aquel que quiere ser lo que no es o no puede llegar a ser,
que se da mucho en las dos clases sociales, en la media alta y la alta, porque la media alta quiere tener un auto como el de la alta Ah, claro. y quiere ir a comer o tomar algo en donde van los altos y lo que gasta se convierte después en la tercera social, que es el pobre. Entonces, eh, hay esa lucha de materialismo y falta de espiritualismo de cuidar su propio yo. Sí, esto que vos me nombrás, el tema de la lucha de clases, esto ha sido un tema desarrollado durante toda la historia de la humanidad, Ah, digamos, mirá vos. de toda la historia de la humanidad. Y esto no se termina, esto sigue básicamente. La lucha de clase da una significancia a lo que básicamente es la vida humana, la lucha de clase, siempre el rico y el pobre, el que tiene y no tiene, el que quiere tener y no puede, y el que quiere lograr algo y no puede, de alguna manera. Siempre es así en esa lucha, digamos. Ajá. Eh, pero siempre suceden estas cosas. Esto que vos me decís de la lucha de clases se ha estudiado básicamente y hay un escritor llamado Karl Marx, él había dicho básicamente en un libro, él dijo que toda estructura social y toda condición humana de vivir o de vivencia depende de un factor que perturba la conducta también de la persona, lo Ajá. económico. Tal cual. La economía es básicamente lo que modifica estructuras sociales y modo de convivencia entre las personas de alguna manera, ¿sí? Lo económico, cuando entra básicamente en el medio, perturba. Dicho de otro modo, yo creo que la economía perturba toda conducta también de la persona. Por supuesto que sí, Ahora, perturba. ¿existe ese patrón que comúnmente se dice que está escrito y que se vive en todo momento, el pan de cada persona, sea padre, adulto y niño? Sí, en realidad el ser humano no, ¿Actúa con esas consecuencias? sí, al ser humano no le gusta vivir generalmente en sociedad Ajá, eh, porque le agrade. Lo hace porque necesita. ajá, ¿Sí? El ser humano es un ser social. perfecto. Es así, de ese punto de vista, la psicología social lo aplica ese término, digamos. Ajá. Pero esto que vos me decís, sí, tiene su consecuencia también, obviamente, pero tenemos que saber también que los lazos sociales o los lazos humanos hacen básicamente a esta cooperatividad que existe básicamente entre todos. Entonces, esto que vos me decís, sí, sí, yo estoy... Tiene sus consecuencias, pero también obviamente que se maneja hoy en día de ese lado, con ese patrón, digamos. Mira, o sea, Ese depende del momento que vos tengas. Actuar como padre en circunstancias especiales, como adulto en nuestra y como niño cuando está de joda. Claro, sí, totalmente. Actuamos de muchas maneras. Tenemos esas personalidades adentro nuestro. Sí, 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 O sí. sea, adaptamos ese tipo Sí, de contenido. sí, cuando Mira, hablamos de adaptar algo distinto a lo que había. mira, Exactamente. Eso es lo que yo te decía hoy, que todo el tiempo nosotros nos vamos modificando porque lo que decía al principio, ¿no? Los cambios de existencia de mi presente generan cambios de pensamientos. Y cuando hay cambio de pensamiento hay cambio de actitudes. pero ¿Sí? me quedo con lo que me dijiste hoy de la parte de definición de las tres, en la parte ¿Sí? cuando la persona quiere o pierde identidad. Ah, sí, Me quedo con eso porque cuántos sí, políticos no le escucharon al otro yo claro. y actuaron en consecuencia totalmente adversa a lo que tendrían que haber hecho y hoy que están pasando por problemas judiciales advierten por qué no me escuché en su momento y evité estar hoy en las salas judiciales, por ejemplo. Decía un escritor, más que las ideas, lo que separa a los hombres son los intereses. En la política, como nunca antes, hay básicamente un gran juego perverso, si se quiere decir, yo lo hablo de manera objetiva, Ajá, perverso o muchas veces proyectado. ¿Sí? Los intereses juegan a flor de piel en la política y hay algunos intereses que son, cuando hablo de perversión, hablo de esa hija putés que aparece. Hablo básicamente de muchas cosas que uno se va enterando o van sucediendo. La política básicamente es ejercida por el ser humano está corrompido, sí, el poder corrompe encima. ¿Sí? sí. Esto es lo que tenemos que saber. Esto es lo que yo decía básicamente, el ser humano vive en contradicción permanente. Por Pero eso nace con Judas. claro, también. Sí, bueno, nosotros básicamente desde una mirada muy, pero muy psicoanalítica, nosotros cuando nacemos con maldad. La maldad viene con nosotros. El Ah, amor es mira algo que vos. aparece en el camino. Ah, mira vos. El amor aparece como una herramienta que crea lazos y afectos que también al mismo tiempo necesito para la supervivencia. Recordemos también que la necesidad máxima de todo ser humano es la de sentirse amado. Tal cual. Esa es la necesidad. Pero el volcán está dentro. Exactamente. Nosotros nacemos con maldad, el amor aparece en el camino. Hay alguien que cuando nosotros nacemos nos reconoce,
nos nutre y también aparece el tacto, nos Y abraza. cuando nos lo abandonamos, sentimos. dañamos. Claro, totalmente. Cuando nos abandonamos, sentirse abandonado es básicamente sentirse abandonado, Ajá, dañas. es un daño, Mira exactamente. vos, wow. Pero estar huérfano es otro dolor. Que me hayan abandonado como hecho, es otro dolor también que la persona lo tiene que ir reconciliando con esa parte. Pero sí, yo creo básicamente que en la vida hay tres cosas que a pagar un precio. La primera es intentar ser buena persona, Sí, porque todo el tiempo es un laburo. sí. Estamos en contradicción y todo el tiempo estamos proyectando ideas que nada tienen que ver con nosotros y que esa idea también está llena de odios o de rencores, digamos, ¿no? Ajá, Pagar un precio para ser persona, es lo que yo hablaba hoy, ¿no? De ser verdaderamente auténtico. sí. Pagar un precio que tiene que ver con algún proyecto que yo quiera ejecutar el día de mañana, en la sociedad, donde sea. Ya sea la facultad, ya sea algún emprendimiento, ya sea entrar a trabajar, pagar un precio, porque seguramente en cualquiera de esos ámbitos alguien seguramente me va a poner límites. ¿Sí? Ya sea un profesor, ya sea otra, ya Ajá. sea mi jefe de trabajo, ya sea fulano, hay que pagar un precio. Y la otra que yo creo es pagar un precio para, eh, que yo siempre llamo, creo que esta es la parte más importante, pagar un precio en resolver cuestiones de mi pasado. ¿Sí? Ajá. Eso es algo fundamental de alguna manera, ¿sí? Pagar un precio para convertirme en buena persona, pagar un precio para responsabilidades que la sociedad me demande y en tercer lugar, pagar un precio para reconciliarme verdaderamente con mi pasado y saber que mi pasado no me debe identificar a mí hoy en día, ¿no? Hay muchas personas que se identifican con su pasado, Tal cual. haciéndose víctima de lo que han pasado, ¿no? Hablando de Hablamos, muchas hablamos de cosas. hipocresía ahí, Ahí hablamos de dolor. de dolor. Cuando hay mucho pasado en la persona hay dolor o hay Ajá, debilidad, uno de los dos. En ajá. el no puedo, cuando una persona dice no puedo o no quiero, viste que son dos palabras que aparecen siempre, Sí, no puedo o no quiero. En el no poder hay debilidad. ajá. En el no querer generalmente hay falta de interés. Ah, mira vos, Es se distinto, nota. digamos. Sí. ¿No? Ahora, viste Sí, que hay mucha gente que cree que existen ciertos patrones mitológicos o de otro, de otras, de inframundo, como quien dice. sí. El vampirismo energético, ¿existe eso? Está prácticamente como para decirlo como voy a decir las La personas que gente te sacan la que... energía. Exacto, Está muy de moda el término las personas tóxicas, ¿no es cierto? exacto. Yo no creo mucho básicamente en eso. Yo no Ajá, creo que exista la persona tóxica. Yo ajá, sí creo que existe la persona con actitudes tóxicas, que es ajá. otra cosa. A ver, definime uno. Una persona con actitud tóxica es una persona que dice algo, te dice algo a vos todo el tiempo que te trae insatisfacción. Por ejemplo, Te ala- algo de tu aspecto físico, te dice algo de tu familia o te dice todo el tiempo algo. Es una persona, por eso te digo, te alaba todo el día. sí, no solamente eso, bueno, también, obviamente cuando hay exceso de afecto, Ajá, también incomoda de alguna manera, ¿no? Yo creo que todas las cosas tienen que tener una distancia, tanto sí, los afectos como las emociones y las palabras, una distancia óptima, digamos, ¿no? sí. Pero también, obviamente, yo no creo en la persona tóxica, creo en la persona con actitudes tóxicas. Y la actitud es Perfecto. todo aquello que yo hago con el otro, es toda Ajá, impronta que yo dejo en el otro, digamos, ¿no? Si yo tengo una actitud básicamente de decirte algo despectivo, eso básicamente vendría a ser una actitud tóxica, digamos, ¿no? perfecto. Para reemplazar la palabra tóxica se podría utilizar una actitud de malicia, Ah, mira vos. vamos a decir. Si es que hay actitudes donde el otro... Los padres generalmente tienen que tener también, ser conscientes, por ahí los hijos también se dicen, no, pero lo que pasa es que mi papá hace esto, me hace lo otro. Hay que tener mucho cuidado también esto. Los padres por ahí, sin querer, cumplen un rol paterno o materno con actitudes así. Ah, mira vos. ¿No? Me cuesta decir actitudes tóxicas, pero lo hacen muchas veces, Wow. ¿no? Por ejemplo, si tu hijo tiene 15 o 12 años Sí, y hay muchas veces que ellos agarran y entran al dormitorio sin golpear. sí. Si ellos entran al dormitorio sin golpear, entran y no sé, revisar el dormitorio de mi hijo, revisar sus cajones, eso básicamente es una actitud que me avasalla y me trae insatisfacción. Como también hay actitudes que no son tóxicas, que son agradables, que Ajá, son buenas. Si yo golpeo la puerta antes de entrar al dormitorio de mi hijo, le sí. estoy haciendo saber a mi hijo que me importa. Tal cual. Le estoy haciendo saber a mi hijo básicamente que mis actitudes básicamente son de respeto. Eso es todo nada más, ¿no? Lo mismo sucede en todos los ámbitos, yo creo, ¿no? Para tener una buena relación, pareja, padre-hijo, amigos, parientes, etcétera, etcétera. O sea, Los todos tenemos límites. que tener un límite y respetar cada espacio de cada uno. Claro, totalmente. Es que así se conducen los lazos sociales, están llenos
como yo te decía, de desconocimiento, de impronta, de malicias, de muchas cosas. Decía el psicoanalista que fundó la psicología social, él decía que la palabra vínculo significa atadura. Ajá. ¿Sí? Eso es lo que él dijo, ¿no? Que es una verdadera selva de vínculos, que el otro con sus actitudes ya me deja atado en él, o parte de su historia lo deja en mí, de alguna manera, ¿sí? Y eso genera subjetivamente muchas angustias o mucha desazón, o en algunos casos genera también, ¿por qué no? Caso contrario, alegrías. Mirá ¿Sí? vos. Pero eso básicamente decía el psicoanalista que ha fundado la psicología social, que fue un psicoanalista. Siendo la hora 20:45 ya en nuestros estudios, prácticamente nos estamos yendo. Che, se fue volando, ¿eh? Se fue volando los 50 minutos del programa que tenemos. Realmente es muy lindo hablar en esto, es muy lindo. Es una charla muy, muy intuitiva, muy real, muy, muy actual y que mucha gente no presta la verdadera atención a este tipo de cosas. Che, qué lindo escuchar a un disertante psicosocial, ¿no es cierto?, que nos esté contando realmente qué es la convivencia social, qué es el tratarse el uno al otro, volver a esos tiempos donde se le pedía un vaso de sal o de azúcar al vecino, che, convivir, tener esa empatía con el otro. Emanuel, nos queda 4 minutos, un mensaje de reflexión para todos esos jóvenes y obviamente el compromiso de que vamos a tenerte de nuevo para que hablemos continuemos con este tema y de otros realmente muy interesantes porque me gusta escuchar personas como... Bueno, la verdad que me encantó que me hayas invitado, un placer enorme. Y bueno, más que consejos, bueno, los consejos no son para seguirlos, son para tomar una decisión, decía un colega. Me parece que es así. Sí. Yo creo que es momento de ser sensatos y tomar buenas decisiones en cuanto a lo social y diferenciarme de todo aquello, básicamente, que yo no soy, ¿sí? De todo aquello, básicamente, que yo no... diferenciarme del no poder es una cosa, y ser claro básicamente que hay cosas que uno no puede y hay cosas que uno sí puede, digamos, ¿no? No puedo básicamente controlar el tiempo. Si llueve yo sí puedo controlar si salgo con paraguas o me mojo, ¿sí? Lo mismo para todas las cosas de la vida. Hay cosas que yo no puedo controlar, digamos. Hay cosas que son decisiones a corto plazo que pueden mejorar mínimamente mi pequeño mundo donde estoy. Todo depende de uno de alguna manera, ¿sí? Y lo que decíamos también, la puesta de límites es importante. Utilizar el sí y el no. Claro. Una persona que no utiliza el no es una persona que ya está llena de muchos otros. Utilizar el no da placer de alguna manera también. Poner límites. Gracias, Emanuel. Muchísimas gracias. Por favor. Ha sido Emanuel Alvaredo, psicólogo social, acompañante terapéutico, disertante psicosocial. Qué tema hermoso, qué lindo, che, y más a mi edad de burlarme de tantas cosas que realmente compartir con ustedes hace muy bien, che, y yo siempre pido a los funcionarios, a los que son hoy que nos gobiernan, empecemos a cambiar un poco ese paradigma de contratar gente que ya pasaron por el lugar, che, contratemos gente nueva, gente que nos traiga viento fresco. Así como cambiamos de gobierno, tenemos que cambiar también de mentalidad de conducción. Empecemos a formar jóvenes para que nos conduzcan y tenemos que cambiar, porque la evolución existe, lo dijo Emanuel, todos evolucionamos. Hoy hemos evolucionado una juventud donde hoy está lidiando, nosotros aquella época, con el cuento del pomberito o el lobizón. Hoy lidian con el tema de la tecnología. Así que todos los gobernantes y todos los funcionarios tengan en cuenta profesionales nuevos, che, porque vienen con otro chip. Y hay que escucharlo, hay que prestar atención y hay que vivir en la actualidad. Tenemos que vivir en el momento, ahora, y pensando en el futuro. Lo del pasado, el que estuvo ya no lo pudo hacer, no lo va a hacer más. Muchísimas gracias entonces por haber acompañado este día muy lindo, con calor por supuesto, temperatura de 34 grados, 60% humedad, nuestro río Paraná sin escala, che. Mañana va a estar con nosotros a las 20 horas la doctora Bárbara Loch Rosiani, subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Resistencia, a las 20 horas. Y a las 21 va a estar con nosotros el vocal de SEPCHEP, Germán Perelli, contándonos
¿Qué está haciendo SECHEP? ¿Cómo encontró SECHEP? Y muchas otras novedades a partir de las 20 horas mañana. Los esperamos, como siempre, en esta fanpage que es Radio ATC. Conduce Eduardo Escobar, en los controles técnicos la señorita Chloe, en la parte de producción el señor Enzo Pastorelli, en la parte de publicidad la señorita Fiona y por supuesto la administrativa que maneja todo la señorita Shiva. Será hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau.